Hermanos, buen día, tengan todos ustedes. Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos. Seamos todos bienvenidos a esta apertura de la Escuela Bíblica Dominical de nuestra primera Iglesia Bautista de Monterrey. A nombre de nuestro hermano José Ramón Martínez, por quien seguiremos orando, por él y por toda su familia. Sean todos ustedes bienvenidos a una lección más de esta serie de estudios acerca de los mandamientos de Jesús. En esta ocasión estamos ya en el tomo 3. Estamos concretamente estudiando el día de hoy la lección número 31 y el mandamiento en cuestión es guardaos de toda avaricia. Concretamente leeremos el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, los versículos del 13 al 15. Ahí encontramos este mandamiento y de ahí partirá toda la enseñanza, toda nuestra lección de este día. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, del 13 al 15. Recuerden ustedes que al finalizar la clase para los adultos, que veremos a continuación, con el favor de Dios, estaremos yéndonos a la lección que ha preparado nuestra hermana Nelly para todos los niños. Estemos atentos a esta clase para adultos e inmediatamente después estaremos viendo con el favor de Dios la clase para los niños. Pongamos en las manos de Dios estas enseñanzas y que sea todo para la honra y la gloria de nuestro Padre Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y ponemos en tus manos, Señor, estas lecciones que se van a impartir. Yo te pido que te agrades, Señor, porque todo es solamente para honrar tu nombre. Y permitas que nosotros veamos la bendición que hay en tu palabra y en estas enseñanzas, en estas lecciones que se han preparado en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, buen día. Bienvenidos a una clase más de la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Es para todos nosotros una bendición poder contar con su atención en esta ocasión, en la cual seguiremos estudiando las lecciones que hemos estado repasando, estudiando todo este año, acerca de los mandamientos de Jesús. ¿Qué mandamientos, qué ordenanzas, qué órdenes nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra? En esta ocasión vamos a hablar de un mandamiento específico y que pues es vigente para todos los seres humanos desde la época en que Jesús estuvo físicamente aquí entre nosotros hasta estos días. Gracias, hermanos, por su compañía. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo porque estás con nosotros ahora, Señor, en este momento. Señor, yo te pido, Señor, que en tu bondad y tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo, tú seas con nosotros y te agrades, Señor, de todo lo que nosotros hacemos. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos creyentes. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros nunca seamos indiferentes a tu palabra, que siempre estemos contentos, gozosos de leerla, Señor, de estudiarla, de meditarla, de llevarla a la práctica. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Sé siempre con nosotros, Padre, líbranos del mal y gracias porque nos has acompañado hasta este momento. Todo te lo pido, pidiéndote perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a irnos hacia lo que es el Evangelio de
de Lucas, en donde nosotros podemos ver un mandamiento muy específico, como les decía, que el Señor Jesucristo nos dejó a todos nosotros. Concretamente estamos hablando de guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia. Esto lo leemos allá en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y nosotros podemos notar en el versículo 21 la siguiente frase: esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. No es rico ante los ojos de Dios. Vamos a estar meditando en estas porciones de la Escritura, y concretamente el texto que nos ocupa en esta ocasión está en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, de los versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Palabras directas del Señor Jesucristo, primeramente a esta persona, a este hombre que se dirigió a él, planteándole que le solucionara un problema. Y a partir de ese momento, el Señor Jesucristo, haciendo reflexión de esa petición y viendo la intención y sabiendo la intención de esta persona, nos habla a todos nosotros y nos da una advertencia: guardaos de toda avaricia. Y continúa diciendo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta enseñanza nosotros la vemos en la Biblia e inmediatamente, pues dependiendo de nuestro entorno, dependiendo de lo que piensa el mundo que somos nosotros, o de lo que tal vez nosotros pensamos, creemos lo que somos, vamos a levantar la mano y vamos a decir: estoy de acuerdo en eso. Pero el mundo piensa diferente, porque él dice: la vida del hombre, la vida del ser humano, no consiste en la abundancia de lo que posee. Esta enseñanza es contraria a lo que dice el mundo. Y esta enseñanza es contraria a lo que muchos cristianos creemos, o muchos cristianos creen. Porque no que seamos personas que estamos al margen de la ley para hacernos de lo que tenemos, sino que nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años, mucho tiempo hacernos de las cosas que tenemos. Pero el Señor Jesucristo nos dice: tu vida no consiste en la abundancia de lo que tienes. Entonces, ¿en qué consiste?, podría yo preguntar. Y retomando el texto que está ahí, yo veo una situación familiar común, tristemente común, a de lo que pasa también en nuestros días. O sea, dos hermanos peleando una herencia. ¿Les suena esto común? ¿Han escuchado ustedes de un caso así? ¿Familias que se dividen a causa de una herencia? ¿O tú has vivido un caso similar a eso? Tal vez estés tú ahorita en algún pleito legal. Tristemente eso es una realidad que sucede aún en nuestros días. Pero el Señor tiene indicaciones directas acerca de esto. Vamos a repasar algunos conceptos, hermanos, antes de entrar de lleno en lo que es el estudio de esta porción de la Escritura. Y vamos a ver qué quiere decir primero avaricia. Cuando nosotros escuchamos avaricia, pensamos en algo feo. Nadie de nosotros queremos que nos digan que somos avaros. Por supuesto. Si alguno de nosotros somos avaros, si yo soy avaro, pues difícilmente voy a poderlo aceptar delante de la gente. Y a veces ni siquiera delante de Dios. Primero me voy a justificar. Es una conducta terrible y fea.
Entonces, fíjense, la palabra avaricia, nos dice el diccionario, viene de un término latino, y la avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Fíjense, podemos nosotros resaltar de esta definición que existe un deseo desordenado. Y las palabras que nos ocuparían serían riquezas, bienes, posesiones, objetos de valor abstracto. ¿Por qué? Porque el ser avaro frecuentemente, o lo más común, es que nosotros lo asociamos con bienes materiales, dinero, terrenos, posesiones físicas. Pero no necesariamente. Según vemos aquí lo que nos dice el diccionario y según lo que podamos estudiar en la palabra de Dios. Y este deseo es un deseo desordenado. O sea, va más allá de lo que lógicamente o sensatamente una persona puede decir necesito para vivir. Y va más allá de las cantidades que requiero yo, o que requieres tú, o que requerimos nosotros para una supervivencia básica y la comodidad personal. Cuando somos presas de la avaricia queremos más. Tristemente nada nos contenta. Entonces, la avaricia es un afán o deseo desordenado. Y repasando algunos otros términos, bueno, vamos a ver nosotros ahora lo que es la riqueza. Ahí hablamos en esta definición, hablábamos de riquezas. Bueno, ¿y qué son riquezas? Alguien puede decir, bueno, es un término que todos conocemos, sabemos que es una persona rica, cuando eso es una persona es rica. Pero fíjense lo que nos dice esta definición, dice la riqueza es la abundancia de recursos materiales e inmateriales, también la posesión colectiva, por ejemplo hablando de riqueza social o nacional, o posesión individual, riqueza personal, en este caso, de bienes y activos financieros, por lo general concretados en forma de propiedades, bienes muebles e inmuebles. Es decir, que también podemos hablar de una riqueza colectiva, ¿verdad? Por ejemplo, la riqueza de un país. Alguien puede decir, en el caso de nuestro país, ¿verdad?, que una riqueza del país a lo mejor es la plata, el petróleo, sus campos, sus mares, o puede ser un bien inmaterial, ¿verdad? Puede ser a lo mejor la forma en que se comportan las personas de una familia, de un país, de una región. Dicen, esto es su riqueza, ¿verdad? Su voluntad de trabajar, por ejemplo, o el deseo de progresar. Hablamos de algo que es bueno para las personas, una riqueza. Entonces, ¿en qué momento se pervierte esto? Vamos a verlo más adelante. También hablamos de bienes, y aquí pues es más o menos la definición parecida. Vamos a hablar de cualquier cosa tangible o intangible, es decir, algo que yo pueda tocar o no tocar, ¿verdad? Vimos ahí que a lo mejor yo puedo tocar el dinero, puedo tocar un coche, puedo tocar una casa, algún certificado de depósito, alguna inversión bancaria o financiera, y hay cosas que no puedo tocar. Tengo mi riqueza. A lo mejor yo puedo decir, mi riqueza familiar es los recuerdos que me dejaron mis abuelos, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, fíjense, es útil, las riquezas y los bienes, dice aquí la definición, para la persona. Es útil para el ser humano, dice, porque le ayuda a satisfacer alguna necesidad, ya sea directa o indirectamente, de manera personal o de manera colectiva. También vamos a ver el término atesorar, y este término atesorar pues nos habla de reunir y guardar dinero o cosas de valor. Entonces, atesorar es hacer un tesoro, ¿verdad? Es decir, juntar las cosas, guardarlas, hacer un acumulado de esos bienes y de esas riquezas.
Entonces, hermanos, ya viendo estas definiciones, nosotros vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia acerca de las riquezas y los bienes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? Bueno, hermanos, en primer lugar, la palabra de Dios nos da un balance. Fíjense, un balance de que podemos ver esa parte muy conocida de la Escritura que está en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 7 al 9. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La Escritura nos muestra un balance entre lo que es tener o no tener, en lo que es ser pobre o ser rico. Y esto es importante nosotros, hermanos, hacerlo notar, porque frecuentemente, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado acerca de dos posturas, que tienen algunos cristianos, algunos grupos evangélicos o algunos grupos religiosos acerca de lo que son las riquezas y la pobreza. Para algunos, las riquezas son el signo inequívoco de que Dios está bendiciendo a esa persona. Estas personas creen que si yo soy rico, implica directamente que el Señor me está bendiciendo, y por lo tanto, si no soy rico, me falta la bendición de Dios. Claramente, hermanos, y para tristeza, si se puede decir, de las personas que piensan así, esta teología está en contradicción con las muchas advertencias bíblicas contra la avaricia, contra el egoísmo, contra la codicia, contra la idolatría y contra el amor al dinero. Podemos ver algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, allá en Lucas 16, ¿recuerdan ustedes? Los fariseos continuamente estaban escuchando a Jesús, y bueno, en esta ocasión ellos estaban escuchándolo, y dice la Escritura que se burlaban de él. Y el Señor les dice: ustedes son los que se justifican a los ojos de los demás, pero Dios conoce sus corazones. Lo que las personas valoran mucho es detestable a los ojos de Dios. Lucas 16, 14 y 15. Más adelante, el apóstol Pablo, en una de sus hermosas cartas a Timoteo, capítulo 6, en la primera carta concretamente, expresamente dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, esa postura, por un lado, ¿verdad?, que me dice a mí que mi vida espiritual es en función de lo que yo poseo, se contrapone, en este caso, con lo que piensan otro grupo de cristianos, otro grupo de evangélicos, algunos grupos religiosos, que es lo que se ha llamado el evangelio de la pobreza. Así como aquel se llamaba el evangelio de la prosperidad, bueno, estas personas hablan del evangelio de la pobreza. Y entonces esta corriente ideológica pues nos afirma que el dinero y las posesiones son malas de por sí, que los ricos son codiciosos y pecadores por definición, y que ser pobre te hace ser más justo, me hace ser más justo, nos hace ser más justos ante los ojos de Dios, y que cualquier gasto económico, financiero que se haga,
tiene por consecuencia culpa y condena. Hermanos, la Biblia no condena la riqueza en sí. La Biblia no defiende la pobreza como el camino hacia la rectitud, el camino hacia Dios. Por ejemplo, dice en el libro de los Proverbios, capítulo 22, los ricos y los pobres tienen esto en común. El Señor es el hacedor de todos ellos. Proverbios 22:2. Es decir, en el universo de la creación de Dios, de lo que Dios ha dispuesto para el mundo, hay personas ricas y hay personas pobres. Si nos vamos, por ejemplo, allá a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, esa lista larga de personajes, de héroes y mártires, que son llamados los héroes de la fe, pues hay gente que tuvo abundancia de bienes materiales y personas que fueron pobres. O sea, la historia cristiana está hecha, está forjada, ha sido vivenciada tanto por personas que tienen abundancia como personas que necesitaban muchas cosas. Y fíjense lo que dice el versículo 38 del capítulo 11 de Hebreos. Concretamente habla de estas personas diciendo, el mundo no era digno de ellos. Ciertamente, hermanos, el problema no es ser rico, no es qué tan rico eres tú, sino qué actitud tiene tu corazón hacia esas riquezas, hacia esas posesiones. Eso es lo que al Señor le interesa, es lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a vivir. Podemos pensar en personajes bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob, pues que nosotros vemos lo que se cuenta de ellos y eran personajes que pues tenían medios económicos. Igualmente podemos ver que el rey Salomón era una persona rica y que esa riqueza y esa sabiduría pues esa sabiduría que le había llevado a ser una persona rica había sido producto de un regalo divino, un regalo de Dios. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Lucas, hermanos, esto es una bendición leerlo. Nosotros podemos leer concretamente en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas cómo la palabra nos cuenta de mujeres ricas que apoyaron el ministerio de Jesús en la tierra. Recuerdan ustedes que ahí se menciona a una mujer que era esposa de un administrador y de otras mujeres que con sus medios apoyaban el ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, recuerden ustedes también que cuando Jesús muere en una cruz por nuestros pecados, hombres ricos y de influencia en el mundo pidieron su cuerpo y pagaron para sepultarlo. En Hechos 2, nosotros leemos de manera asombrosa para nosotros de la manera en que la iglesia primitiva compartía sus recursos para cuidar de todos los hermanos. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, que nos hablan acerca de que hay personajes que tienen muchas cosas y hay personajes que carecieron de todo, pero todos formaron parte de los héroes de la fe por la actitud que ellos vivieron respecto a los bienes materiales. En 1 Samuel capítulo 2 nosotros podemos leer, el Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Entonces, hermanos, este balance que nosotros vemos aquí en esta parte de la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios,
nos habla que el ser humano debe estar en ese balance y que ese balance lo debe dar necesariamente para tener una vida espiritual gozosa y agradable a los ojos de Dios, un balance que nos dé precisamente nuestro Padre Dios. Ni pobreza ni riqueza. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios acerca de las riquezas y los bienes? Pues nos da una advertencia. Vamos a ver esta conocida parte de la Escritura que está ya en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Y vamos a leer esta versión de la palabra de Dios que se llama Palabra de Dios para Todos. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice: los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, y esto tristemente, hermanos, le agrego yo aquí, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Palabras directas de la Escritura, palabras directas del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, hablándole de esta realidad de nuestro mundo. Gente que tiene mucho dinero, pero que no está contenta con lo que tiene. Vamos a hablar de ese término un poquito más adelante. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de las riquezas y los bienes? Bueno, pues nos da, acuérdense, ya vimos que nos da una advertencia, pero nos sigue dando una dura y clara advertencia. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, a esta parte muy conocida de la Escritura para todos nosotros, directa, dice la palabra del Señor. En este caso, nuestro mismo Señor Jesucristo dice: nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes, habla a sus discípulos, nos habla a nosotros, no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y fíjense, aquí la palabra clave que quisiera yo resaltar es servir. Estar al servicio de. No dice el Señor, no dice la Escritura tener, no, sino servir. Y ya nos vamos clarificando un poquito más al concepto de la Biblia acerca de las riquezas y el peligro que éste representan para la vida en general de todas las personas, concretamente para la vida de nosotros los cristianos. Porque este pecado puede alcanzarnos a nosotros, o quizás ya nos alcanzó. Ustedes, nos dice el Señor Jesucristo, no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. ¿Yo a quién sirvo, hermano? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Tú a quién sirves? Necesitamos tener un grado alto de honestidad espiritual, hermano, para poder confrontar esto. Porque lo más común, lo más frecuente es que nosotros nos autojustifiquemos. Por eso el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es difícil. Y quizás nosotros estamos cayendo en este error que nos señala la Escritura. Y es que fíjate, la avaricia no está en función de la cantidad del dinero, de los bienes que tú tienes. Pero en ese caso pensaríamos únicamente que los supermillonarios del mundo, los que aparecen en una lista famosa de una revista de los Estados Unidos, que aparece en una lista de las personas más ricas del mundo, podríamos pensar que nada más ellos pueden ser víctimas de la avaricia. Pero la Biblia nos dice que no. Nos habla acerca de actitud, nos habla acerca de servir.
No podemos servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Un predicador decía, es mejor que ustedes se decidan. ¿A quién quiere servir? Honestamente, ¿a Dios o a las riquezas? ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, acerca de las riquezas y los bienes? Bueno, lleva sus advertencias al plano de lo que pasa en la realidad de nuestras vidas. Y esto lo vamos a ver allá en Mateo capítulo 19, versículo 23. Y vamos a leer lo que nos dice esta versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Les aseguro, dice la palabra de Dios, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de Dios. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Directo, hermanos. Es difícil para un rico. ¿Recuerdas que estas palabras las pronuncia nuestro Señor Jesucristo después de que aquel varón, de una manera pues muy valiente, podría decir yo, se acerca a Jesucristo y le dice que él ya cumplió con los mandamientos? Asombroso, porque él le dice, recuerda lo que dice allá en el capítulo 19 de Mateo, ¿verdad? Le dice, fíjate, esto es en Mateo 19, 23, y le dice, este joven, dice la palabra de Dios, le dice, Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le contesta, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Dice, hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Quizás para muchos de nosotros, quizás para un servidor, ya con eso me hubiera retirado, porque pues obviamente, honestamente, guardar todos los mandamientos, sinceramente, dificilísimo o imposible, o al menos yo no los he cumplido. Y él le responde, ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, de manera valiente o imprudente tal vez, el joven le dijo, todo eso lo he guardado. Pues asombroso, y pudiéramos, si conociéramos a esa persona, felicitarla, porque pues es difícil cumplir esos mandamientos. Sin embargo, este joven, este varón, le dice al Señor Jesucristo, yo todo eso lo cumplí. Entonces el Señor Jesucristo lo pone en su realidad, y eso nos sirve a nosotros. Porque entonces le dice, bueno, entonces, todo lo que tú tienes, repártelo, deshazte de aquello que te da la vida, porque eso es lo que le daba la vida, según nosotros podemos inferir de la lectura del Evangelio. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra, dice el Evangelio, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa es la realidad de muchos de nosotros. Y como decíamos al principio de la lección, no porque seamos personas que al margen de la ley nos hayamos hecho de lo poco o lo mucho que tengamos, sino porque quizás nos ha costado mucho trabajo. Y pensamos nosotros en asegurar nuestro futuro, en asegurar el futuro de la familia, y por eso compramos casas, y por eso compramos plazas de trabajo, y por eso compramos muchas cosas, en aras de asegurar el futuro. Por eso este joven se puso triste y se fue. Porque el Señor Jesucristo ahí tocó
exactamente lo que él valoraba más. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice esas palabras. Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Qué difícil. Y como veíamos hace un momento, o sea, ricos no son únicamente los supermillonarios. Yo puedo ser rico pensando que soy rico a lo mejor por lo que tengo. Valoro tanto lo que tengo y es lo que me da sentido a mi vida, que yo por esa pequeña cosa respecto o en comparación a las grandes riquezas que tienen algunas personas, yo me puedo perder. Por eso la advertencia de la palabra del Señor acerca de la avaricia, acerca de las riquezas y los bienes, la palabra los pone en el plano de la realidad. O sea, realmente esto es algo que a muchos cristianos nos agobia. A muchos cristianos les agobia cómo manejar los bienes que tienen. Pero ¿esto dónde se origina, hermanos? ¿Dónde se origina este mal? ¿Dónde se origina la avaricia? Vamos a ver allá la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el mundo del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el origen entonces? Aquí las hemos destacado en color amarillo. Estamos hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero fíjense, hermanos, seamos sinceros, seamos honestos. Todas estas cosas están dentro de la persona que ha fallado. Porque muchas veces pensamos que el mal está afuera. Y que si yo pequé, yo me equivoqué, yo fallé, es porque el mundo me empujó. Pero esto dice claramente Juan: el mundo del Padre no está en él. O sea, no está en mi interior el Padre si yo amo al mundo. Y cuando vamos al mundo, ¿verdad?, seamos concretos. Porque a veces el término mundo nos puede resultar muy abstracto o muy teológico. Y esto es bueno, es importante estudiarlo así. Pero el mundo es la mentira, la ambición, la avaricia, las infidelidades. Dios nos libre de todo esto. Pero los pecados, el pecado está dentro de mí, está dentro del ser humano. Todos estos que hablan aquí, que es el origen del mal, está dentro de la persona. No podemos responsabilizar honestamente. Por eso el salmista recurre de nuevo a este pasaje de la Escritura. Dice, cuando hace la reflexión acerca de entender los propios errores, él le pide al Padre, le pide a Dios que lo libre de aquellos que son ocultos, porque están dentro de uno. A veces quizás honestamente uno no los reconoce. Quizás a veces sí los reconoce, pero fingimos no reconocerlos. Entonces ahí está el origen de la avaricia, en el interior de mi persona, en el interior de las personas que estamos en esta tierra, en el interior de las personas que asistimos a una congregación, tristemente. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la avaricia? ¿A dónde nos lleva? Entonces, fíjense, nosotros vamos a leer ahora esta parte de la Escritura. Ya hemos leído algunas porciones. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Dice la versión que es la palabra de Dios para todos. Dice, los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación
empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Ahí vamos a ver nosotros, según la Escritura, cuáles son las consecuencias de la avaricia. Y según lo que podemos nosotros leer, son las siguientes. En primer lugar, dice la Escritura que caen en la trampa de la tentación. Es decir, fíjate cómo cuando somos presa del pecado, en este caso concreto de la avaricia, nos manipula, nos controla. Somos como una especie de muñecos, de títeres, de esos monitos, ¿verdad?, que le meten la mano adentro y los mueve una persona. Así nos manipula el pecado, así nos manipula la avaricia. Y funciona nuestra vida a raíz de la avaricia, es decir, pero justificado. Necesito más, es bueno asegurar el futuro de mis hijos, el futuro mío, de mi casa. Es una trampa de la tentación, es decir, siempre estoy buscando yo enriquecerme más. Controla a la persona. Y dice aquí la Escritura que se empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Cuando la avaricia controla mi vida, controla mi mente, controla mi espíritu, por el dinero soy capaz de cualquier cosa, la gente es capaz de cualquier cosa, de la corrupción, del crimen. Es triste, hermanos, Dios nos libre, pero eso es lo que pasa. Está la ambición de algunas personas que nada los detiene. Por eso nosotros veíamos ahí este varón que iba a plantearle a Jesús ese problema. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, en mi familia tenemos un problema. Tenemos un problema a raíz de la riqueza. Y esto produce un caos en la vida de la persona. Dice concretamente esta versión de la Escritura que hunde a la persona en la ruina total. Al contrario de lo que se cree, ¿verdad?, que es una persona exitosa, es una persona bien, como dicen muchas personas, realmente está en la ruina total. El amor por el dinero, dice la Escritura, causa toda clase de males. Entonces, fíjense, esto ya lo hemos estudiado varias veces, ya lo hemos escuchado, pero es importante subrayarlo. Se habla no del dinero, sino del amor al dinero. No de las riquezas, de las posesiones, sino cuál es mi actitud ante eso. ¿Quién controla a quién? ¿Yo controlo a lo que tengo? ¿O esos bienes me controlan a mí? ¿Qué vale más? ¿Lo que tengo? ¿O yo? ¿O mi familia? Es el amor al dinero, es decir, la actitud que yo tengo. Dice la Escritura, y esto es triste, por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Entonces, si yo soy presa del pecado de la avaricia, si tú eres presa del pecado de la avaricia, podemos apartarnos de la fe. Tristemente hay personas que asisten a una congregación, se acercan a la Biblia, se acercan al Evangelio cuando tienen necesidades económicas, pero después se olvidan, nos olvidamos de quién nos resolvió ese problema. Algunos, dice la Escritura, se han desviado de la fe. Entonces,
Esto es una advertencia y es una lección clara y directa de las consecuencias de la avaricia en la vida de las personas. Es decir, fíjense hermanos, nosotros vemos que la avaricia nos hace ceder a la tentación, nos hace perder la razón, nos hace darle prioridad a lo material. Vemos entonces que esto causa un daño a nosotros mismos, a nuestras personas y a quienes nos rodean. Porque las consecuencias del pecado de la avaricia, como las consecuencias del pecado en general, no nos afectan únicamente a nosotros que cometemos ese pecado, sino que perjudican a nuestras familias. A veces uno, cuando comete un error, un pecado, dice, quiero yo serme responsable de eso y que nada más ser yo el que pague esto. Pero no es así. Causa ruina y pobreza material, moral y espiritual, porque nosotros ya perdemos toda razón. Nos arruinamos materialmente porque mucha gente ha caído víctima, y Dios nos libre, del vicio de la ludopatía. ¿Has escuchado la ludopatía? Estuvo y está de moda en nuestra ciudad, tristemente, desde hace unos años para acá, cuando proliferaron las casas de juego o los casinos. Mucha gente decía, me voy a desestresar un poco, voy a gastar un 5, un 10, un peso. Y ahora es gente que está enviciada. La avaricia les ha ganado, querer ganar más y más, o no sé. Pero el pecado así nos maltrata, hermanos. Se cae en la espiral de la maldad y las personas estamos susceptibles o podemos abandonar la fe en Jesucristo. Y obviamente esto nos va a causar a nosotros mismos gran sufrimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, pues estas consecuencias de la avaricia, ¿verdad? Nos hablan de otro aspecto importante, es decir, que ¿qué evidencia, o sea, qué demuestra en la vida del cristiano cuando yo tengo una conducta de avaricia? Yo a lo mejor puedo asistir a la iglesia, puedo leer la Biblia, puedo congregarme, como decía, cantar, orar, tener algún puesto de liderazgo. Pero si yo tengo una conducta de avaricia, ¿qué demuestra en mi vida? Bueno, y para eso vamos a hacer una definición más. Vamos a hablar de ese término que se llama el contentamiento. Y fíjense, este contentamiento, el mundo, y quizás también algunas personas que se reúnen en iglesias cristianas, creen que el contentamiento es conformismo. Pero el contentamiento, según nosotros lo podemos ver en la Biblia, yo me encontré esta definición. Dice, el contentamiento es conocer el plan de Dios para la vida, tener la convicción de vivirlo y creer que la paz de Dios es mayor que los problemas del mundo. Primero, conocer el plan de Dios. Segundo, vivirlo con convicción. Y creer entonces, a consecuencia de esa convicción en la vida de la persona, que Dios supera todos los problemas del mundo. Es decir, esa frase que hemos visto en algunos espectaculares por ahí, que dice, Dios es más grande que todos mis problemas. Bueno, pensar así, vivir así, es producto del contentamiento. Eso no es conformismo. Entonces, habiendo nosotros entendido lo que es el contentamiento, nosotros podemos ver que la falta de contentamiento, ¿qué es lo que quiere decir en mi vida si yo no vivo con contentamiento espiritual? Vamos a ver allá lo que dice Hebreos 13:5. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, es decir, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, si yo leo esta frase final, no te voy a desamparar ni te voy a dejar, y yo leo que eso me lo dice a mí el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, pues yo automáticamente, si soy creyente, debo de caer en estar
contento porque el Señor es el que va a satisfacer mis necesidades. Entonces no soy una persona conformista, ni una persona abandonada, ni una persona sin metas, ni una persona sin ambiciones. No, sino es una persona que ha cedido esas preocupaciones por el futuro a su Señor y Salvador, a nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué otra cosa, hermanos, evidencia una conducta con avaricia en la vida del cristiano? Bueno, pues si una persona vive así, eso quiere decir que vive una falta de dependencia y confianza en Dios. Falta de dependencia y confianza en Dios. Por eso nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos predicadores nos dicen, más importante que creer en Dios es creerle a Dios. Es decir, vivir las promesas de Dios. No decir, eso dice Dios, y no, eso dice Dios y yo lo vivo. Pero fíjate que esto lo podemos hacer de acuerdo al poder de Dios únicamente. Falta de dependencia y confianza en Dios es lo que yo demuestro, o mi vida demuestra, si yo vivo una conducta con avaricia. Vamos a ver allá en Lucas capítulo 12, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Como decía nuestro pastor, el hermano Samuel, hace unos días en alguna de sus meditaciones, ahorita somos, por la situación que estamos viviendo, quizás más conscientes de la fragilidad de la vida. Entonces, poder atesorar cosas para el futuro, pues bueno, si tú puedes hacerlo, si quieres hacerlo, pues adelante. Pero no es algo que podemos nosotros asegurar. Así estaremos confiando en nuestros propios recursos y no en los recursos de Dios, si tenemos esa actitud. ¿Qué otra cosa quiere decir en la vida del cristiano si vive una conducta con avaricia? Bueno, pues nos habla de que esto es un propósito ajeno a lo que Dios quiere para la vida del cristiano. Vamos a ver allá Eclesiastés 5:10, dice la palabra del Señor, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Directa la palabra de Dios. Una persona que ama el dinero, si tú y yo amamos el dinero, nunca nos vamos a llenar. Siempre habrá más que queramos poseer. Cuando somos títeres, cuando somos muñecos de las manos del pecado, concretamente de la avaricia, así vamos a vivir. Contrario al propósito de Dios para la vida de sus hijos. Cuando amamos el dinero, no tenemos saciedad, nada nos satisface. Entonces, hermanos, retomando los puntos que veíamos al principio, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las riquezas y los bienes? Ya vimos que esto es una advertencia, es un peligro. Por eso alguien pudiera decir, mejor quitamos las riquezas. Quizás nos apartamos de todo aquello que pueda ser ocasión de caer. La abundancia, la riqueza, nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a la perdición. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? Acudo a la palabra del Señor para ver qué nos recomienda, qué nos dice. Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos da una esperanza.
En medio de todo este panorama incierto, la Biblia nos da una esperanza. Y vamos de nuevo a esa primera carta a Timoteo, mismo capítulo 6, versículos 17 al 19. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, y aquí está la esperanza que nos da la palabra de Dios. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Esta es la esperanza. Y la esperanza, resumiendo lo que dice aquí la palabra del Señor, es que nosotros no estemos al servicio de la riqueza, sino que la riqueza que tú hayas acumulado, los bienes que el Señor te ha dado, los uses para ser de bendición a tu prójimo. Es cierto, te sirven a ti, resuelven tus necesidades económicas, financieras, materiales. Pero aquí dice que no se llenen de orgullo, es decir, que no pensemos que esa riqueza ha sido únicamente por nuestro esfuerzo. Y es importante aquí nosotros que no tengamos un discurso doble, porque frecuentemente nosotros tenemos ante los bienes materiales un doble discurso. Por ejemplo, si yo me compro un carro nuevo, carro del año, estoy en la iglesia, estoy entre los hermanos, está el pastor, y me preguntan, hermano, ¿tienes carro nuevo? Yo voy a alzar mis manos y voy a decir, hermano, gloria a Dios, esto es una bendición. Pero en cambio, si yo estoy en mi trabajo, a lo mejor con mi familia no cristiana, y me dicen, oye, qué bonito carro te compraste, mi actitud suele ser diferente y yo voy a decir, lo merezco, ¿no? Me costó mucho ganarme eso, me sacrifiqué mucho para poder comprarlo. Por eso es importante no tener ese doble discurso, esa doble visión de la vida, esa visión situacional. ¿En dónde estoy? ¿Qué voy a responder? Eso no es lo que quiere Dios, sino que nosotros tengamos una vida única, de acuerdo al propósito de Dios para sus hijos. Y la esperanza es que nosotros podamos ser ricos, pero en buenas obras, y que podamos dar con alegría, y que podemos estar dispuestos a compartir. Nos da una esperanza para no ser víctimas, nosotros no ser un instrumento en manos de las riquezas, sino que las riquezas que tú has podido juntar, reunir, te sirvan a ti. Lo que yo he podido ganar esté a mi servicio y no al revés. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es de esperanza, hermano. Yo puedo entonces, a partir de lo que dice la Escritura, yo puedo caer de rodillas y yo soy víctima del pecado de la avaricia. Si tú eres víctima del pecado de la avaricia, podemos rendirnos al Señor y decirle, Señor, permite que mi tesoro esté en lo que tú tienes, para que esté entonces ahí mi corazón, que sea lo que más me interesa. En una ocasión nos decía una hermana que nos daba una clase hace muchos años, nos decía, de todo lo que tú tienes, ¿qué es lo menos que tú puedes perder? De amor tú dices, yo tengo 5 carros, 4 carros, y de esos 4 carros, mira, te puedes quedar con todos menos con este. O de todo lo que yo tengo, yo puedo perder todo esto menos esto. Entonces quiere decir que ahí está tu tesoro. Por eso nosotros podemos implorarle a nuestro Dios que nos libre de esa tentación, de ese mal, de ese pecado, y que nuestro tesoro esté en las cosas divinas.
que lo que dice el Evangelio, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que nosotros podamos vivir en satisfacción, en contentamiento, porque entonces todo lo demás va a ser añadido por obra y gracia de Dios. Por obra y gracia de Dios. Esa es la esperanza que nos da la Escritura. Entonces, para concluir, hermanos, yo puedo establecer, según nos dice la lección que ha preparado nuestro hermano pastor, pues que puedo establecer unos compromisos. Esos compromisos es estar contento con las cosas que el Señor me da cada día. Otro es manifestar gratitud del Señor constantemente delante de mi familia, iglesia y comunidad. Gratitud al Señor en donde esté. Pedirle al Señor que retire todo asomo de avaricia en mi vida y que yo pueda enseñarle a mi casa, a mi familia, a no desear las cosas del mundo, a que las cosas del mundo son útiles, pero si las ponemos al servicio de la obra de Dios, de los hijos de Dios, y que no controlen nuestra vida. Entonces, de esta forma nosotros podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. El mandamiento es que nos guardemos de toda avaricia, porque la avaricia no solamente es del dinero. Cualquier cosa que tú codicies, que yo codicie, puede ser motivo de avaricia. Y recuerda que la Biblia nos advierte de codiciar lo material, pero también a las personas. ¿Te acuerdas que nos dice por allá que si miramos con codicia a una mujer? Es decir, yo puedo codiciar no solamente los bienes materiales, sino también a las personas, las cosas. A lo mejor yo puedo ser codicioso de un liderazgo en la iglesia, de un puesto en mi trabajo. Y esto no quiere decir que yo no quiera ser líder en la iglesia ni tener un mejor puesto en mi trabajo, sino que todas las cosas debo ponerlas yo en manos de Dios, para que Él me lleve a ese balance en donde yo tenga lo necesario, para que de tal manera que yo, si tengo muchas cosas, no me olvide que esas cosas fueron proporcionadas por Dios. Y que evite que yo sea pobre, porque tal vez la pobreza es terrible. Porque la pobreza es algo difícil de sobrellevar, la necesidad. Y mucha gente cae en la tentación de robar. Y entonces dice el escritor de los Proverbios, nos dice, si yo soy pobre, tal vez blasfeme tu nombre, pecando. Dios nos libre, hermanos, de todo eso, de todas esas tentaciones. Dios nos libre y que podamos nosotros vivir una vida triunfante, de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Ya los hemos estudiado, ya los hemos meditado. Sigamos meditándolos en nuestras casas, en nuestra mente, leyendo la palabra del Señor, pero sobre todo pidiéndole a Dios que esto funcione, que esto sea realidad en mi vida, sea realidad en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, gracias, Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos habla directamente, porque entra en nuestros corazones y nos conmueve. Yo te pido en el nombre de Cristo que tu palabra siempre nos conmueva, que siempre sea novedad para nosotros, que no pensemos que ya lo sabemos, que ya lo hemos leído, sino que estemos ansiosos de encontrar un nuevo conocimiento en tu palabra, siempre, un nuevo sentido para nuestras vidas, el propósito que tú tienes para nosotros día a día. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que nosotros estemos contentos de leerla siempre. Te damos gracias porque la tenemos a nuestro alcance y ponemos en tus manos a aquellos hermanos que por alguna razón no la tienen a su alcance. Permítenos compartir con ellos tu palabra y que llegue a todas las personas. Gracias, Señor, perdona nuestras faltas. Te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.